Por 20 años fui su esposa perfecta. En el hospital descubrí que solo era su sirvienta y que mi nombre no estaba en su testamento. Para la gente que sigue el canal, dejen su like, compartan este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún relato que les haga reflexionar sobre la vida. Gente, ni siquiera sé por dónde empezar. Todavía me siento un poco temblorosa de solo pensar en todo lo que pasó. Parece que fue ayer, pero al mismo tiempo toda una vida. Nunca imaginé que, a mis 67 años, me encontraría aquí, compartiendo una parte tan íntima y dolorosa de mi vida con extraños, pero la verdad es que necesito desahogarme. Es un peso tan grande que a veces siento que voy a explotar. Siempre fui esa persona que se guardaba todo, que se tragaba sapos y que creía ciegamente que el amor y la paciencia lo curarían todo. Pero la vida tiene formas muy crueles de mostrarnos la realidad. Y mi realidad se desmoronó en un día. Un único día, que lo cambió todo. Me acuerdo bien de aquel día. Parecía un día común, como tantos otros, en los que me despertaba con el sol, todavía tímido para cuidar a Hikaru. Él había tenido un derrame leve semanas antes. Nada muy grave, pero lo suficiente para dejarlo más irritable y dependiente de lo normal. Y yo, como siempre, estaba allí, lista para ser la esposa perfecta, la enfermera particular, la cocinera, el ama de llaves. Mi rutina era una orquesta silenciosa, de cuidados. Preparaba el desayuno con sus panes preferidos, le medía la presión, le administraba los medicamentos, le ayudaba a vestirse, todo con la paciencia que solo una vida entera de práctica puede darte. Aquel día estaba especialmente gruñón. Se quejó del café, de la temperatura del agua de la ducha, del ruido de los pájaros afuera. Yo solo sonreía, una sonrisa que ya estaba automatizada en mi rostro, y respondía con voz suave, intentando calmar la tormenta que siempre se formaba dentro de él. En la casa, a la cual había dedicado 2 décadas de mi vida, parecía vibrar con el eco de sus quejas. Era su casa, heredada de la primera esposa, y yo siempre sentí que era una intrusa, incluso después de tantos años. Pero yo amaba a Ricardo, o al menos, amaba la idea que yo tenía de él, y la fe me decía que perseverara. Recuerdo estar en la habitación, arreglando las sábanas, cuando me llamó con ese tono de voz que no admitía demora. Amelia, mis zapatos, los zapatos de vestir, y la pasta de dientes, ¿dónde está? Respiré hondo, conté hasta 10 y fui hacia él, con los zapatos en las manos y la pasta de dientes en la otra. Él ni me miró. Solo tomó los objetos y masculló un gracias casi inaudible, pero yo ya estaba acostumbrada a la falta de reconocimiento. 20 años es mucho tiempo para acostumbrarse a la ausencia de un por favor o un gracias sincero. Después de un desayuno apresurado, donde se quejó de que la tortilla estaba fría, aunque yo la había hecho en el momento, lo preparé para la consulta médica. Era una revisión del derrame, y yo, como siempre, lo acompañaría. Le ayudé a ponerse el abrigo, a tomar el bastón. Caminaba con cierta dificultad, pero para mí, cada paso suyo era un recordatorio de mi misión, de mi devoción. Lo amaba, me repetía. Era su esposa, y mi lugar era a su lado, cuidándolo. Esa era mi verdad. La verdad que yo había construido para mí misma. En el coche, el silencio era nuestro compañero de siempre. Yo conducía, despacio, atenta a cada movimiento, a cada expresión de Ricardo. Él miraba por la ventana, perdido en sus propios pensamientos, y yo, en los míos, pensaba en la lista de compras que tenía que hacer, en el almuerzo que tendría que preparar en cuanto volviéramos, en la ropa que necesitaba planchar. Mi vida era un ciclo interminable de quehaceres domésticos y cuidados con él, y yo, ingenuamente, creía que eso era amor, que mi abnegación sería recompensada, que un día él vería mi valor, que Damián, el hijastro,
Finalmente me aceptaría y llegamos al hospital. Ese olor a desinfectante, a medicinas, a tristeza y esperanza mezcladas, ayudé a Ricardo a bajar del coche, a caminar hasta la recepción. La enfermera lo llamó enseguida. Y él, impaciente como siempre, me hizo una seña rápida y entró al consultorio. Yo, como de costumbre, me senté en la sala de espera, con mi bolso en el regazo, lista para la larga espera. El reloj parecía moverse en cámara lenta, cada minuto una eternidad. Estaba cansada, exhausta en realidad, pero no me atrevía a quejarme. Fue entonces cuando sucedió. Estaba perdida en mis pensamientos, cuando escuché voces que venían del patio interior del hospital. Una voz familiar, la de Ricardo, y otra que reconocí inmediatamente como la de Damián. Pensé en ir hasta allí, pero algo me detuvo. Quizás la curiosidad, quizás un presentimiento, y fue la mejor y la peor decisión de mi vida. Escuché con claridad, las palabras flotando en el aire, cargadas de una verdad que me aplastó. Damián hablaba fuerte, quejándose de algo. Papá, no puedes simplemente darle una parte de la casa a ella. Ella es solo una criada interna gratis. La casa es de mi madre, siempre lo ha sido. Mi corazón se detuvo. Criada internau gratuitau. Las palabras resonaron en mi mente, heladas, cortantes. Sentí que el aire escaseaba en mis pulmones. No podía ser. Yo había dedicado 20 años de mi vida a ellos. Yo era la esposa, la compañera, la cuidadora. Y entonces, la voz de Ricardo, más baja, pero perfectamente audible. Claro que no, hijo. ¿Crees que estoy loco? Ella no tiene derecho a nada. En el testamento, todo es para ti. Ella es solo una ayuda. Nunca la consideré mi esposa de verdad. Tú lo sabes, era conveniente. Conveniente, esa palabra me golpeó como un rayo. 20 años de dedicación, de amor, de sacrificios, reducidos a una conveniencia. Mis piernas flaquearon. Tuve que sujetarme a la silla para no caer. Las lágrimas, que yo pensaba que se habían secado hace mucho tiempo, comenzaron a rodar por mi rostro, cálidas y abundantes. No era una tristeza común, era un dolor desgarrador, el dolor de la traición más profunda, de la anulación completa de mi existencia. Yo no era una esposa, yo no era una compañera, yo era una sirvienta, una empleada sin sueldo, sin derechos, sin nombre, y lo peor sin valor. Todo lo que yo creía haber construido, todos mis sueños de un futuro tranquilo, se derrumbaron en segundos. Me quedé allí, inmóvil, escuchando la conversación desarrollarse. Hablaban de la herencia, de los bienes, del futuro, y yo no existía en sus planes. Era como si yo fuera un fantasma, una sombra que pasaba por la casa, limpiaba, cocinaba, cuidaba y luego desaparecía. Aquel momento fue el punto de inflexión de mi vida. La ingenuidad, la fe ciega, la esperanza tonta que yo cargaba, todo se desvaneció allí, en aquel patio de hospital, con el olor a desinfectante y el sonido de las voces de los hombres de mi vida. Cuando Ricardo salió del consultorio, ni siquiera notó mi rostro hinchado, mis ojos rojos, o quizás lo notó, pero no le importó. Vamos, Amelia, tengo hambre. ¿Hiciste tu pollo con salsa de queso?, preguntó, como si nada hubiera pasado. Yo solo asentí, incapaz de pronunciar una palabra, la voz atrapada en la garganta, un nudo apretado que impedía cualquier sonido. No podía creer que ese hombre, a quien yo había cuidado con tanto cariño, fuera capaz de tanta crueldad. De camino a casa, el silencio era aún más pesado. Ya no era el silencio habitual, cómodo hasta cierto punto. Era un silencio cargado de rabia, de decepción, de un dolor que nunca pensé que sentiría. Miraba de reojo el perfil de Ricardo y veía a un extraño. 20 años de convivencia y no lo conocía. O peor, me negaba a verlo como realmente era. La verdad era un espejo cruel y yo estaba mirándolo por primera vez. Nada más llegar a casa,
con la excusa de que necesitaba recoger una receta médica que él había olvidado en el coche, fui al despacho de Ricardo. Mi corazón latía con fuerza, un tambor de guerra dentro de mi pecho. Necesitaba confirmarlo. Necesitaba pruebas. Tenía que asegurarme de que no era una pesadilla, de que no me había imaginado la conversación. Empecé a buscar entre los papeles, los cajones, las carpetas, y ahí estaba, escondida en el fondo de un cajón con llave, la póliza del seguro de vida. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrirla. Los nombres de los beneficiarios estaban claros, en letras mayúsculas: Damián, 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 y ni rastro de mi nombre, ni una coma, ni una inicial a Nadan Serohan, la prueba fría y burocrática de la traición que acababa de escuchar en el hospital. No era un error, no era una mala interpretación, era real. Todo era real. Las lágrimas volvieron a rodar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de una furia silenciosa, una indignación que me quemaba por dentro. Ese trozo de papel, con toda esa información, era la sentencia de muerte de mi vida como esposa perfecta. La traición era completa, premeditada, y no había lugar a dudas. Yo era desechable en una herramienta. Un objeto en la rabia me dio una fuerza que no sabía que tenía. Me juré a mí misma, en ese momento, que las cosas iban a cambiar. Ya no sería la Amelia que ellos esperaban. Sería la Amelia que debía haber sido hace mucho tiempo. Escribe un amén en los comentarios si todavía estás aquí. La tarde se arrastró en un sopor de emociones. Continué con mis tareas, pero cada movimiento era mecánico. Preparé el almuerzo, un pollo con salsa de queso, exactamente como a él le gustaba, pero, esta vez, no puse el queso. Se lo serví, con la misma sonrisa vacía de siempre, observándolo comer sin que notara la ausencia. Para él, era solo un pollo. Para mí, era el primer acto de rebelión silenciosa, la lasaña sin queso. Un detalle, pero para mí significaba el comienzo de algo nuevo, de una nueva Amelia. Damián llegó para cenar. Como siempre me ignoraba, como si yo fuera invisible. Hablaba con su padre sobre negocios, sobre amigos, sobre sus vidas, nunca incluyéndome en la conversación. Yo estaba allí, sirviendo la mesa, limpiando la cocina, pero para ellos yo no existía. Con cada risa, con cada comentario que me excluía, la rabia ardía más fuerte dentro de mí. No podía soportarlo más. Su indiferencia era una tortura, un recordatorio constante de mi insignificancia para ellos. Fue entonces cuando Damián, con su aire arrogante, soltó la perla. Papá, deberíamos llamar a la tía Regina para que se mude aquí. Ella al menos sabe cocinar bien. Amelia se esfuerza, pero ni siquiera terminó la frase, solo se encogió de hombros, con una sonrisa de burla en el rostro. Eso fue la gota que colmó el vaso. No la lasaña sin queso, no la póliza, sino su descaro, la certeza de que yo no reaccionaría, de que lo aguantaría callada, pero él estaba equivocado. Mis manos temblaron, pero esta vez no era de miedo. Era de una determinación férrea. Me levanté de la silla. Mi voz salió extraña, un poco entrecortada, pero firme. Con permiso dije, y antes de que pudieran reaccionar, tomé mi teléfono y llamé a Nuria, mi amiga de años, la dueña del vivero de plantas, la única persona que siempre me vio más allá del papel de esposa de Ricardo. Nuria, soy yo, Amelia, dije, la voz embargada por las lágrimas que intentaba contener. Necesito ayuda en yo. Ya no puedo más. ¿Puedo ir para allá? Del otro lado de la línea, Nuria, con su voz fuerte y pragmática, respondió sin dudaran. Claro que puedes, Amelia. Mi apartamento encima del vivero está vacío en Venezuela. Ven cuando quieras. La invitación de Nuria fue como una bocanada de aire fresco en un pulmón asfixiado. Un permiso para salvarme. Preparé una pequeña maleta, algo de ropa, mis documentos. Ricardo y Damián ni siquiera notaron mi ausencia.
Era tan invisible que mi partida les era indiferente. Dejé una nota simple en la mesa de la cocina. Necesito un tiempo. No di detalles. No expliqué. Ellos no merecían explicaciones. Conduje hasta el vivero de Nuria, las calles mojadas por la lluvia fina, el corazón apretado, pero con una extraña sensación de libertad. El apartamento de Nuria era sencillo, pero acogedor. El olor a tierra húmeda y flores invadía el ambiente, un contraste con el olor opresivo a desinfectante del hospital. Nuria me abrazó fuerte, un abrazo que curó más que 1000 palabras. Me escuchó paciente, mientras yo me desahogaba, contando todo lo que había pasado. Ella no me juzgó, no me dijo, te lo advertí. Solo me miró con compasión y dijo a Ana Amelia, no estás siendo mala. Estás siendo justa contigo misma. Dios quiere que te ames, no que te anules. Las palabras de Nuria fueron como un bálsamo para mi alma. Ella me dio el permiso que necesitaba para no sentirme culpable, para no sentir que estaba traicionando mi fe. La fe que yo tenía en Dios, ella me hizo ver, no era sobre sacrificarme hasta el agotamiento, sino sobre respetarme como ser humano, como hija de Dios en esa noche. Dormí por primera vez en mucho tiempo, un sueño sin pesadillas, sin el peso de la invisibilidad. Al día siguiente, Nuria me convenció de llamar a mi hija, Sofía, mi hija de mi primer matrimonio, mi roca, mi abogada. Siempre me decía que no me anulara, que luchara por mis derechos. Pero yo, siempre tan ciega por el amor y la fe, no la escuchaba. Ahora estaba lista. Sofía contestó el teléfono con voz preocupada, y yo, llorando, le conté todo. Ella no dudó en mamá. Ven para acá. Ven, ahora. Vamos a resolver esto. Juntas. Viajé a la ciudad de Sofía al día siguiente. El abrazo en el aeropuerto fue el abrazo que curó las heridas de 20 años. Sofía me apretó fuerte, y sentí todo el amor y la aceptación que me fueron negados por tanto tiempo. En su casa, el olor a sopa caliente llenó la cocina, y por unos instantes me sentí en casa, de verdad, por primera vez en décadas. Allí, rodeada del amor incondicional de mi hija, supe que estaba en el camino correcto. Sofía, con su mente jurídica aguda y su corazón gigante, me dio la estructura y el coraje para luchar. Me explicó mis derechos, las leyes, lo que yo podría reclamar. No se trataba de venganza, me dijo. Se trataba de justicia, de reclamar lo que era mío por derecho, no solo financieramente, sino mi dignidad, mi identidad, mi futuro. Con ella a mi lado, me sentí fuerte, lista para enfrentar cualquier cosa. Puede parecer extraño, pero aquel día, mientras conversábamos, sentí una fuerza que hacía mucho tiempo no sentía. No era la fuerza física, era la fuerza de saber que no estaba sola, que tenía voz, que tenía derechos y que merecía ser feliz. Me preparé para la batalla que se avecinaba, no con rabia, sino con una calma glacial y una determinación que sorprendería a todos, especialmente a Ricardo y a Damián. Volví a la casa de Ricardo días después. La tensión era palpable en el aire. Él y Damián estaban allí, sentados a la mesa, esperándome para la cena. Entré al comedor y por primera vez no me sentí pequeña, invisible. Levanté la cabeza, mis ojos se encontraron con los suyos, y no desvié la mirada. Servimos la mesa en un silencio pesado, las palabras no dichas flotando en el aire. Sentí que esa sería su última cena conmigo. Damián, por supuesto, no pudo contenerse. Así que la señora volvió a su casita. ¿Ya se cansó de vivir a costa de los demás? Su voz estaba llena de desdén, de desprecio. Ricardo me miró con una ceja arqueada, esperando que me encogiera, que llorara, que pidiera disculpas por haber desaparecido, pero la vieja Amelia había muerto en el patio del hospital. Respiré hondo, mi voz salió clara, sin un ápice de vacilación. No, Damián, volví a mi casa, y para decirles que ya no viviré más
a costa de nadie. De hecho, ustedes son los que han vivido a mi costa durante 20 años. Contraté un abogado Ann y estoy pidiendo el divorcio. Y la compensación por los 20 años de trabajo no remunerado, además de lo que me corresponde por ley. El shock en sus rostros fue impagable. Para Balale, Ricardo se atragantó con la comida. Damián abrió los ojos de par en par, no esperaban eso. No de la esposa perfecta, de la sirvientau gratuitau. Yo no grité, no lloré, hablé con una calma que a mí misma me sorprendió. La rabia se había transformado en una determinación férrea. La sirvienta había tomado el control de su propia narrativa. La batalla legal comenzó. Ricardo y Damián intentaron de todo: intimidación, amenazas, excusas baratas, propuestas ridículas, pero yo no cedí. Con Sofía y mi abogada a mi lado, me mantuve firme. El juicio no era por venganza, era por justicia, por la rectificación de 20 años de borrado emocional y trabajo no remunerado. Yo no quería su dinero por codicia, sino porque era el reconocimiento de mi valor, de mi tiempo, de mi vida que les dediqué. La victoria en el tribunal no trajo una alegría eufórica. De hecho, fue una sensación de paz silenciosa, de justicia restaurada. No fue una victoria contra Ricardo y Damián, sino una victoria sobre mi propia sumisión, sobre mi propia ingenuidad. Finalmente, yo era libre, libre del peso de la invisibilidad, libre del dolor de la traición, libre para ser quien realmente era. Pasaron los meses, me establecí en una nueva vida. Encontré un trabajo como editora de textos, una antigua pasión que había dejado de lado. Empecé a escribir en un blog, compartiendo mis experiencias, mis reflexiones, mis superaciones, y claro, ayudaba a Nuria en la floristería, rodeada de plantas, de vida, de crecimiento. Allí, en medio de las flores, sentía la paz que tanto busqué. Estaba rodeada de respeto, de apoyo, de un amor verdadero. Un día, recibí la noticia de que Ricardo había empeorado. Damián lo había abandonado, sin paciencia para cuidar a su padre enfermo. Ese capítulo de mi vida estaba verdaderamente cerrado. Sentí una paz serena, sin ira, sin resentimiento. Había perdonado, no por ellos, sino por mí misma. Perdonado lo que hicieron, y perdonado a mí misma por haber tardado tanto en liberarme. La escena final de mi nueva vida soy yo, en mi apartamento, regando una de las plantas que Nuria me dio. El sol de la tarde entra por la ventana, iluminando mi rostro. Estoy sola, sí, pero por primera vez en décadas, no estoy solitaria, no echo de menos nada ni a nadie. Estoy en casa, en mí misma, y esa es la mejor sensación del mundo. Comenta tu opinión sobre la historia y compártela con alguien a quien le pueda gustar o que esté pasando por la misma situación.